André Curí, que es un agente, un superagente, dicen, especializado en fútbol brasileño, dice que Rodrigo y Vinicius querían jugar en el Fútbol Club Barcelona. Y que el Real Madrid, básicamente, que ni tenía intención de fichar a ninguno de los dos. Aquí hay muchas mentiras y las vamos a demostrar ahora, o vamos a demostrar que hay muchas mentiras, y aparte le vamos a contar a la gente quién es André Curí, porque claro, parece que está aquí hablando yo que sé quién, y lo cierto es que es un tío que le ha sangrado mucho dinero al Fútbol Club Barcelona, que durante un tiempo dejó de ser del Fútbol Club Barcelona, y que ahora ha vuelto de la mano de Laporta al Fútbol Club Barcelona. Pasan cosas en el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué tipo de cosas, Quillo? Pues el tipo de cosas de las que te enterarás dentro de unos años. Como siempre, a Leo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Anoche en El Larguero, programa de la cadena SER, presentado por Manu Carreño. Lo que pasa es que no sé si Manu Carreño lo presenta en verano o se coge vacaciones y lo presenta otro, eso es lo de menos. Entrevistaron a André Curí. Motivo del fichaje de Vitor Roque por el FC Barcelona, pues hablaron con este hombre que ha debido ser clave, pieza clave en toda esta operación. Y bueno, pues hablaron un poquito de todo y salieron los nombres de Vinicius y de Rodrigo. Y salieron, según André Curí, pues todos los entresijos de sus fichajes, sus respectivos fichajes por el Real Madrid. Y contó una serie de barbaridades que me hicieron mucha gracia. Y ahora vamos a ir con ellas porque tampoco quiero que el vídeo se vaya muy largo. Pero antes, ¿quién es André Curí? Bueno, pues voy a poneros dos ejemplos de la persona de la que estamos hablando. El primero lo encontramos en el diario Sport el pasado 9 de julio. En un párrafo de una noticia, en un párrafo ahí que parecía no decir nada, dicen: Curí estuvo una década dentro de la estructura del Barça, hasta que llegó la pandemia del COVID y el área deportiva, con el visto bueno del presidente Josep María Bartomeu, decidió prescindir de sus servicios por motivos estrictamente financieros. Es decir, hace pocos días, en un párrafo escondido en medio de la noticia sin hacer mucho ruido, te cuentan que este hombre, un agente que está especializado en fútbol brasileño, esto quedaros con ello porque ahora va a venir otra capturita que es canela en rama, estuvo en el Barcelona durante una década, es decir, trabajando mano a mano con el Barça y seguro que llevándose unas comisiones del copón bendito por ciertos fichajes, y llegó Bartomeu y en plena pandemia dijo: por motivos financieros, fuera. Y según cuenta la prensa catalana, Laporta, con el Barça en ruinas, teniendo que cerrar o teniendo que meter tijeretazo a las secciones y teniendo que cerrar Barça TV, ha decidido volver a traer de vuelta a André Curí. Captura del Confidencial del pasado 29 de junio. André Curí, el intermediario que desangró al Barça, entra en escena por Vitor Roque. El responsable del Barça en Brasil fue clave en la llegada de Neymar, pero también en las de Keirson, Douglas o Mateus Pereira. Cobraba 10 veces más que el resto de ojeadores. Eso lo dice el Confidencial. Yo aquí ni entro ni salgo, evidentemente. Me llama la atención ciertos nombres. Keirson, Douglas, no sé qué. Neymar, evidentemente, fue un gran fichaje para el Barcelona. Carísimo, una barbaridad de caro, pero un buen fichaje para el Barcelona en cuanto a rendimiento, tal. Y este hombre pues estuvo ligado al FC Barcelona durante muchos años y protagonizó o firmó o estuvo en fichajes que tuvieron un dudoso impacto en el Barcelona. Ya lo hemos visto. Keirson, el otro, el de la moto, pero que mientras esos jugadores no hacían absolutamente nada en el Barça porque alguno pasó sin pena ni gloria, el señor André Curí se lo llevaba muertísimo en cuanto a comisiones y vete tú a saber si otros conceptos que algún día, repito, sabremos. Bueno, pues ese es André Curí. Un tío que cobraba del Barça durante muchos años, que llegó Bartomeu y le dijo: oye, mira, la situación del club a nivel económico no es buena, necesitamos prescindir de tus servicios, y que ahora con Laporta vuelve a estar metido en temas con el FC Barcelona, en operaciones con el FC Barcelona, y que en su momento protagonizó, firmó, como queráis, fichajes de jugadores casi desconocidos que llegaron al Barça con etiqueta de superestrella y que se la pegaron, pero que le costaron al Barça un dinero y que él se llevó una comisión. Bueno, pues André Curí, al que ya conocemos, esto viene bien conocer a las personas para saber de quién estamos hablando, dijo esto anoche en El Larguero de la cadena SER.
Habla de Vinicius, habla de Rodrigo. Sobre Vinicius dice, lo de Vinicius estaba todo arreglado y el Madrid se enteró de que estaba en Barcelona, perdón, y le invitaron a ir a Madrid. Pero en el Real Madrid ni lo conocían. Vinicius se fue al Madrid porque eligieron sus agentes. Llevábamos 3 años trabajando el fichaje y sus agentes nos traicionaron. Vinicius me dijo que era culé. Lloró con el 6-1 del Barça al PSG. Me lo dijo él, no lo sé por otros, dijo Curí sobre el fallido fichaje de Vinicius por el Barcelona. Sobre la operación de Rodrigo con el Barcelona, el agente explicó que Rodrigo estaba atado, pero el Barça decidió no entrar. Con Vinicius estuvimos hablando, pero cuando nos traicionó fuimos a por Rodrigo. Para mí Rodrigo es más completo que Vinicius. Fuimos a Santos a negociar por él. No cerramos el acuerdo y llegó el Real Madrid con mucha más fuerza económica. Su padre me decía que si lo arreglaba entre el Santos y el Barcelona, Rodrigo se iría al Barça por menos dinero. Bueno, la parte de Vinicius, el propio Vinicius ya la ha desmentido. Es decir, todo esto de Vinicius me dijo que quería ir al Barça, Vinicius lo ha desmentido. Lo de que Vinicius lloró con el 6-1, Vinicius también lo desmintió porque dijo que no estaba ni viendo ese partido. Yo también lloré con el 6-1 del Barça al PSG, pero no porque ganase el Barça, sino por el atraco histórico que estaba viviendo. Es decir, yo lloraba de desesperación, diciendo, ¿pero cómo es posible esto, señora? Y se me cayó una lágrima tal, y bueno, pues ya está. Y luego hay mentiras evidentes en esta parte de sus declaraciones. En el Real Madrid sí sabían quién era Vinicius. Es decir, eso os lo digo yo, que en el Real Madrid sí sabían quién era Vinicius. Es decir, Juni Calafat, entre otros, llevaba haciendo trabajo de campo mucho tiempo antes de fichar a Vinicius. Es decir, el fichaje de Vinicius por el Real Madrid, tal y como te lo cuenta este hombre, fue algo así como el Barça lo intentó fichar durante mucho tiempo y cuando el Real Madrid se enteró, ojo, cogió un avión, no sé qué tal, y le dijo a Vinicius, toma tal, y se lo lleva a Madrid y ahí fichó. No, eso es mentira. Eso es mentira y habrá que decirlo. Y si quiere André Curí, diga, ¿cómo que está diciendo que es mentira? Pues lo que tú quieras, André Curí, lo que tú quieras. El Real Madrid llevaba mucho tiempo trabajando, no sé si en el fichaje de Vinicius como tal, pero sí sobre el terreno para conocer a Vinicius Junior. ¿Y cómo trabaja el Real Madrid en este sentido? Bueno, pues el Real Madrid es un club que en este sentido, con jugadores muy jóvenes, trabaja su entorno, ve cómo es el entorno del jugador, cómo está siendo la proyección del jugador, cómo está encajando poco a poco el jugador en la élite, porque estamos hablando de jugadores muy jóvenes que dan sus primeros pasos en fútbol profesional allí en Brasil, cómo ve el posible salto del jugador a Europa, se hacen labores de scouting, etc. Es decir, ese es el trabajo sobre el terreno que hace el Real Madrid, mimando sobre todo el tema del entorno, porque para el Real Madrid el tema del entorno es muy importante. Una cosa es fichar a una superestrella de 27 años, me lo invento, que tiene el entorno que tenga, pero ya es un tío maduro, ya es un tío que lleva casi una década en la élite, y otra bien distinta es coger a un chico de 16, 17, 18 años, que está todavía muy tierno, que va a dar el salto a Europa, que va a dar el salto al club más importante del mundo, y el Real Madrid considera muy importante que tenga un entorno sano, bien estructurado, y que maneje mucho el tema de la industria del fútbol. Bueno, pues eso, Juni Calafat, entre otros, estuvieron trabajando muchísimo sobre el terreno con el tema de Vinicius. Con el tema de Rodrigo, más de lo mismo. No, es que el Real Madrid ha aparecido con más fuerza económica. Esto es lo de siempre. Esta es la manera de contarte las cosas de una forma que es la errónea. No es que el Real Madrid apareciera de una forma más o con una fuerza económica superior a la del Barça. Es que la oferta que hizo el Barcelona en sus momentos no le seducía al Santos en concreto, y la que hizo el Real Madrid, sí. Fin de la historia. Esto es como lo de Vitor Roque. Tú por Vitor Roque, entre impuestos, variables y tal, te vas a ir a 70 y pico millones de euros. Si llega otro club y en vez de 70 y pico ofrece 90, no es que el chico se haya ido por dinero, es que tus 75 son inferiores a los 90. Otra cosa es que ofrezcan 200. Claro, ahí sí que ya estaríamos hablando de otro tema. Luego lo de que el padre de Rodrigo dijera, oye tal, nos vamos al Barça, yo ahí ni entro ni salgo porque lo desconozco. El tema de Vinicius sí que lo he tratado un poco más, el tema de Rodrigo lo desconozco. Pero qué casualidad que una vez más, y aprovechando un fichaje de un jugador brasileño por el FC Barcelona, tenga que salir este hombre que nos acabamos de enterar gracias al Diario Sport que vuelve a estar en nómina del FC Barcelona. Repito, tengo que salir a malmeter, a generar un poquito de crispación y a distorsionar la realidad. Ahora a hablar de Vinicius y Rodrigo otra vez, cuando es un tema ya manido, es un tema ya sobado, es un tema ya que no interesa, porque Rodrigo y Vinicius no es que fueran al Real Madrid
Es que están triunfando en el Real Madrid. Es que los dos fueron decisivos en la Copa de Europa más grande de la historia, que es la Champions de las remontadas de la temporada 2021-2022. Esos son Rodrigo y Vinicius. Todo lo que está viniendo por parte del entorno Barça, ya sea André Curí, ya sea periodistas, ya sea intermediarios, ya sea quien sea, es pura toxicidad. Intentan intoxicar, intentan meter veneno, intentan decirle a la gente que Vinicius y Rodrigo poco menos que están en el Real Madrid a disgusto, por dinero o cosas así, cuando la realidad es que Vinicius, por ejemplo, a mí me consta, le está muy agradecido al Real Madrid por todo ese proceso formativo que ha llevado a cabo. De hecho, Ronaldo Nazario, el presidente del Real Valladolid, dijo recientemente en una entrevista, creo que allí en Brasil, que Vinicius venía muy verde en algunos aspectos, sobre todo técnicos, al Real Madrid, y que fue el Real Madrid el que le enseñó cosas tan simples, entre comillas, como hacer controles orientados con la izquierda. Esto parece una gilipollez, pero lo dijo Ronaldo Nazario, que había ciertos gestos técnicos que Vinicius no controlaba en Brasil y que el Real Madrid hizo con el chico una especie de trabajo formativo casi express durante año y pico, aprovechando los entrenamientos y el trabajo en el Real Madrid Castilla para que estuviera preparado para la élite. Es decir, Vinicius está muy agradecido a todo lo que ha hecho el Real Madrid con él desde que aterrizó. De Rodrigo, repito, no puedo hablar tanto porque de Rodrigo desconozco, pero supongo que también los dos son felices en el Real Madrid. Vinicius ha renovado hasta 2027 con una cláusula de 1.000 millones de euros. Es decir, aquí podréis decir lo que queráis, que han venido por un tema, que han venido por otro. Lo cierto es que los dos están en el Real Madrid. Han venido porque es un club que apostó fuertemente por ellos y han venido porque, por ejemplo, en el caso de Vinicius, el club llevaba años trabajando sobre el terreno para que este chico recalase en el Real Madrid. Otra cosa es que el Barça vaya a por ciertos jugadores sin dinero y entonces, claro, sin dinero es más difícil hacer fichajes. Porque empiezas por ahí y luego acabas regateándole 8 millones de euros al Girona por Oriol Romeu, o te acabas indignando porque el Real Madrid, en vez de pagar 17 por Arda Güler, paga 20 y pico y tú dices que ahí no llegas, mientras luego le vendes a la culerada que vas a ir a por Bernardo Silva, que cuesta 90 millones de euros. A ver si nos centramos, nos dedicamos a contarle la verdad a la gente, porque lo malo de contarle la verdad, lo malo de mentir, perdón, a la gente, es que la mentira tiene las patas muy cortas y todo se acaba sabiendo. Y te lo tiene que contar Quillo Barrios, pues porque estoy aquí. Si no, pues te lo contaría otro. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.